Ahora toda la información recogida la vamos a aplicar en resolver problemas de máximos y mínimos. Algunas cosas para tener en cuenta, algunas sugerencias. Primero, en todo problema, pero todo es todo, de máximos y mínimos, siempre en la literatura del problema está lo que nosotros vamos a hacer. Está plasmada la función que vamos a convertir o la que nos piden que vamos a maximizar o a minimizar. Eso es lo más importante. Otra cuestión que es importante determinar, si la función es de más de una variable, cómo convertirla a ser una función de una variable para poder aplicar ya todo lo que conocemos, porque una vez que el problema, si convirtamos la función en una sola variable, se convierte como un ejercicio del que hicimos en la clase pasada. Vamos a determinar lo siguiente. Dice, determinar el área del rectángulo más grande. Aquí está la información clave. El área del rectángulo más grande. ¿Dónde me debo enfocar? ¿Dónde le puedo gastar las energías a encontrar la función? Es la función área del rectángulo. Esa es la función que debemos encontrar. Para ello, que tenga dos vértices en el eje X. Miren, dos vértices en el eje X, 1 y 2. En la parábola y igual 9 menos x cuadrado. Hay que recordar que esto es una parábola que tiene vértice en el punto 0, 9. Aquí, este es el vértice, punto 0,9. Y que se abre hacia abajo porque el signo de la x cuadrado es positiva. Entonces, ya aquí tenemos dibujada la parábola y igual 9 menos x cuadrado. Entonces, vamos a calcular cuál es el área que yo puedo inscribir, o sea, que yo puedo dentro de esta parábola y que esté por encima del eje de las x. Aquí nosotros entonces enfocamos cuál es la función que vamos a maximizar. Es la función área del rectángulo. Inmediatamente buscamos a qué es igual el área del rectángulo. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que dar? Lo primero que hay que hacer es un gráfico de la función. Después, encontrar la función. Si la función es de más de una variable independiente, buscar elementos, buscar relaciones que me permitan llevarla a ser de una variable independiente. Y luego que tengamos ya la función que vamos a maximizar en una variable independiente, entonces podemos utilizar el criterio de la primera o el criterio de la segunda derivada. ¿De qué va a depender que nosotros utilicemos el criterio de la primera o la segunda derivada? Hombre, si yo veo que la función derivada es fácil de derivarla nuevamente, yo aplico el criterio de la segunda derivada y esto sería más práctico. Pero si vemos que es compleja, una función más compleja, y también necesitamos aquí el tiempo, time is money, el tiempo es oro en matemática y en cualquier aspecto de la vida, entonces nosotros utilizaremos el criterio de la segunda derivada. Pero si el criterio de la segunda derivada, si la derivada nuevamente es compleja, utilizo el criterio de la primera derivada. Veamos entonces en este ejemplo cuál criterio es más favorable realizar. Pues ya dijimos, tenemos que enfocarnos desde cómo determinar la función que vamos a maximizar, que ya se dijo que era el área de este rectángulo. El área de este rectángulo aquí es igual, base por altura. La base, yo tengo aquí x, y, un sistema de coordenadas, tengo este pedazo de aquí hasta aquí, lo hago simétricamente, cojo también que este pedazo valga también x, entonces la longitud, la base de este rectángulo es 2x. Y la altura de este rectángulo es y. Una cosita adicional que tenemos también que tener en cuenta es que todos los datos, pero todos los datos conocidos en un problema de máximos y mínimos, todos los datos conocidos son constantes. Todos los datos desconocidos son variables. ¿Qué es conocido aquí? Aquí nos dan la función y igual a 9 menos x2. Pero
tanto X como Y son variables, porque me están pidiendo las dimensiones y yo no sé de antemano, no puedo decir cuánto vale X ni cuánto vale Y. Son valores desconocidos. Es más, me piden el área del rectángulo. Para yo encontrar el área de este rectángulo necesito indefectiblemente los valores de X y Y. Entonces ya planteamos la función. ¿De cuántas variables independientes es esta función? De dos variables independientes. ¿Cuáles son? X y Y. ¿Qué hago? Buscar de los datos del problema o del gráfico del problema cómo está relacionado Y con X. Y para este caso específico yo tengo una ecuación, una función que me permite enlazar, que me permite conectar Y con X, y es el valor de la parábola, Y igual 9 menos X2. Este valor lo sustituimos aquí en la fórmula y nos queda 9, Y, que es 9 menos X2. Ahora realizamos, yo puedo aquí derivar esta función como un producto, pero es más fácil si yo ejecuto primero por el valor por la propiedad distributiva de la multiplicación. 2 por X por 9 da 18X y 2X por menos X2 da 2 menos X3. Ya esta es una función polinómica que yo puedo derivar fácilmente. ¿Cuál es la derivada de esta función? Lo represento por A' de X. A' de X es igual a 18 menos 3 por 2, 6, X2. Acuérdense, se baja la potencia. Y esto lo puedo factorizar. ¿Cuál es el factor común aquí? 6. 6 factor común de 3 menos X cuadrado. Ahora, es fácil yo poder calcular la segunda derivada aquí. Claro, la segunda derivada, la derivada de una constante 0 y la derivada aquí de una potencia menos 12x. Es fácil porque yo voy a aplicar el criterio de la segunda derivada para maximizar la función. Y con ese criterio, ¿qué es lo que me dice la información? Que habrá un máximo si la segunda derivada es negativo y habrá un mínimo si la segunda derivada es positiva. Hay los puntos críticos. ¿Dónde? En la primera derivada. ¿Dónde está la primera derivada? 6, 3 menos X cuadrado. Si A' de X es igual a 0, para hallar los puntos críticos, si A' de X, esta, es igual a 0, entonces 3 menos X cuadrado será 0. Y por lo tanto, X cuadrado será igual a 3. Y por lo tanto, X va a ser más o menos raíz de 3. De estos dos valores, tomamos el valor positivo. Ahora, yo puedo tomar el valor negativo, pero con el valor negativo me va a dar la A segunda positiva y entonces lo que me va a determinar que es un mínimo. Y yo no necesito es que sea un máximo más grande. ¿Qué significa que va a ser un máximo? ¿Y cuándo será un máximo? Cuando el punto crítico obtenido en la primera derivada lo reemplace directamente, como dijimos allá en la teoría, lo reemplazamos directamente en la segunda derivada y miro el signo. Cuando yo reemplazo este raíz de 3 en la segunda derivada, ¿dónde está la segunda derivada? Que es esta. Nos queda menos 12 por raíz de 3, me va a dar un valor negativo. No me interesa cuánto da, sino el signo. Me da un signo negativo, lo cual implica de que la función área es máxima ahí. La función área es máxima cuando X vale raíz de 3. Pero como están pidiendo el área, yo necesito también hallar Y para luego aplicarla aquí en esta fórmula y obtener el área. Entonces, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale raíz de 3, vamos aquí en la parábola, reemplazamos a X por 3, por raíz de 3, y nos queda 9 menos raíz de 3 al cuadrado. Pero 9 menos raíz de 3 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado, me da 3, 9 menos 3. Y 9 menos 3 es igual a 6. Ya tenemos el valor de X, que es raíz de 3, y el valor de Y, que es 6. Luego, con esos valores nos vamos aquí al área y lo reemplazamos. A igual 2 por raíz de 3 por 6. Y esto me da 12 raíz de 3. De aquí sacamos una conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Diciendo, el área del rectángulo más grande que tenga vértice en el eje X
y los otros dos vértices en la parábola y igual a 9 menos x2, el área es igual a 12 raíz de 3, porque será un rectángulo de base 2x, o sea, como x vale de base 2 raíz de 3 y de altura el valor de 6. Luego, el área es 12 raíz de 3 unidades cuadradas o unidades de área. De esta manera queda el primer problema solucionado. Vamos ahora a aplicar otro problema relacionado con la economía. Por ejemplo, tener ganancias, debido a que ustedes tienen también en los problemas que les asigné, hay un problema relacionado con la economía, con la utilidad. Ahora vamos a hacer una aplicación de los máximos y mínimos en temas relacionados con la economía. Dice así el problema: el término en condiciones de monopolio significa que existe un único productor de cierto artículo. O sea que hay un solo productor, hay un artículo que nada más lo produce una empresa o una persona, una fábrica, por el cual el precio y en consecuencia la demanda pueden ser controlados regulando la cantidad de artículos producidos. Suponga que en condiciones de monopolio X unidades de un artículo son demandados diariamente, es decir, lo que necesita la población. Cuando el precio por unidad es P dólares, y hay una relación entre el número de artículos y el precio dado por la ecuación lineal X igual 140 menos P. Si el número de dólares del costo total por producir X unidades está dado por costo total, aquí están los costos directos, los costos indirectos, los costos fijos, los costos variables, x cuadrado, aquí está recogido en esta ecuación todos los costos, nos lo dan, x cuadrado más 20x más 300, determine la máxima ganancia total diaria. Este es un típico problema de máximos y mínimos. Y entonces, lo más complicado, como siempre, como le dije, es cuál es la función que yo voy a obtener, porque es la que voy a maximizar. Lo dice el problema. ¿En qué parte del problema lo dice? Al final dice, determine la máxima ganancia total diaria. Entonces, ¿dónde tenemos que enfocarnos nosotros a encontrar la función? La función ganancia, la función utilidad, la función ganancia. ¿Y a qué es igual la ganancia? Pues obviamente hay una ecuación que es lógica, que la ganancia, en este momento, ganancia, una función que va a depender del número de artículos, la ganancia X va a ser igual a una ecuación que lo que yo obtenga como producto de la venta menos lo que me cuestan fabricar esos productos. O sea, sería una ecuación ingresos por vender X artículos, ingresos menos los costos que requiero para fabricar esos artículos. O sea, ingresos o la venta, ingresos que percibo por la venta. Y ahora vamos a ver cómo yo puedo obtener esta ecuación, que es la que yo necesito aplicarle todos los conceptos que hemos aprendido sobre máximos y mínimos relativos para obtener la información que se nos está solicitando. En este problema yo no necesito encontrar una figura, no necesito realizar la gráfica ni nada, porque yo tengo ya matemáticamente una ecuación que me permite obtener la ganancia. Ganancia, aquí es igual, producto de las ventas, los ingresos producto de las ventas menos lo que me cuesta producir esos
determinados artículos. Veamos entonces. Bueno, como entonces la ganancia total es igual a los ingresos totales menos los costos totales, necesito, para tener una fórmula, para tener una ecuación de g de x en función de x, necesito saber cuáles son los ingresos. Los ingresos, producto de las ventas, lo puedo obtener multiplicando el número de artículos vendidos x por el precio de cada artículo, o sea, x por p. De aquí podemos despejar p en función pero p nos da el problema. P dice que es igual a 140 menos x. El precio de cada artículo lo está dando el problema, es 140 menos x. Entonces vamos a sustituir esta p aquí en esta ecuación que la hemos denominado 2, porque la ecuación 1 es la ecuación de la ganancia. Sustituyendo este valor de p en la ecuación 2, tenemos y de x será igual a x por p, que vale 140 menos x, resolviendo por propiedad distributiva, x por 140, 140x, x por x da x cuadrado. Ahora ya teniendo los ingresos, podemos tener la ganancia en función de x nada más, porque la idea era que aquí, cuando teníamos los ingresos, teníamos otra variable que era p, x y p, y teníamos que llevarlo a una ecuación de una sola variable. Entonces g de x será igual a y de x, que acabamos de encontrar, lo que es 140x menos x cuadrado, menos los costos totales, que es una ecuación que ya tenemos, nos la están dando, que es x cuadrado menos 20x menos 300, porque todo cambia de signo. Hacemos la operación que nos encuentra indicada, 100 menos 2x2 menos x2 menos x2 menos 100 menos 120x, este 140 es 140x, 140x, 140x menos 20x da 120x menos 300. Observen ustedes que esta ya es una ecuación de una sola variable. Ya de aquí en adelante, ¿cuál es la variable x? De aquí en adelante se convierte el problema en un ejercicio, como el que hicimos hace contados minutos. ¿Cómo? Derivando, podemos aplicar el criterio de la primera o segunda derivada. Aquí el criterio de la segunda derivada es más práctico, más fácil, porque obtener segunda derivada es fácil. Derivamos g' de x y obtenemos menos 4x más 120. Hallamos los puntos críticos. ¿Cómo hallamos los puntos críticos? Serán los valores, recordemos que es un punto crítico, aquellos valores donde la derivada se hace cero o donde no existe derivada. Como la derivada existe, necesariamente el punto crítico será cuando g' de x sea igual a 0. Le igualamos esto a 0 y nos queda 4x igual 120, por lo tanto x vale 30 artículos. Yo no sé todavía, porque es un punto crítico, si para ese punto crítico la función es máxima. Empleo el criterio de la segunda derivada. ¿Derivo cuál? Derivo esta función. Al derivar esta función, ¿qué me queda? Menos 4 simplemente, para todo x. Por lo tanto, g segunda de 30, si yo reemplazo a x por 30, g segundo de 30 también vale menos 4, porque no está dependiendo de x. Luego, en x igual 30, como la segunda derivada me dio negativa, empleo el concepto y entonces la ganancia total será máxima, porque si la segunda derivada es negativa, tenemos un máximo para la función que estamos derivando, que es la función ganancia total. ¿Pero qué nos pide el problema? El problema nos pedía cuál era la ganancia total máxima. Entonces, como ya tenemos el número de artículos donde la ganancia es máxima, solamente tengo que reemplazar a x por 30 en la ecuación esta, que podemos llamarla la ecuación 3. La ecuación 3, g de 30. ¿Qué significa g de 30? Donde encuentra x, sustitúyalo por 30.
G de 30 será menos 2 por 30 al cuadrado más 120 por 30 menos 300. Y eso da un resultado de $1.500. ¿Qué son ganancias? ¿En qué se da? En monedas. Podemos entonces sacar por conclusión que la ganancia total máxima es de $1.500. Y con este es un problema, modelo típico, que ustedes pueden guiarse para resolver el problema que se les asigne. Ahora pasamos a ver un tercer problema. Ahora vamos a realizar un tercer problema de aplicación de los máximos y mínimos, donde hay gráfico y en donde vamos a poner nuevamente en conocimiento cuál es la función que yo tengo que enfocarla. El problema dice así: una ventana tipo Norman, como esta que ustedes están viendo aquí, consiste de un rectángulo coronado por un semicírculo. Aquí está el semicírculo. Si el perímetro de una ventana normal es de 32 pies, le están dando el perímetro. Recordemos que es el perímetro. El perímetro es la suma del contorno de sus lados. Determine cuánto debe medir el radio del semicírculo, cuánto debe medir este radio y cuánto debe medir la altura de la ventana, de modo que la ventana admita la mayor cantidad de luz. Aquí está lo que la función que vamos enfocando. Dice, la mayor. Este adjetivo mayor nos da, donde aparezca, es la función que vamos a enfocar. Entonces la función será mayor cantidad de luz. Pero la mayor cantidad de luz de esta ventana será proporcional al área total de la ventana. De suerte que podemos trabajar con esta constante o podemos prescindir de ella, porque la derivada de una constante por una variable es la constante por la derivada de la variable. Cuando estemos calculando puntos críticos, esa constante va a pasar al otro lado y va a desaparecer ese valor. De manera que podemos trabajar con el área total de la ventana. ¿Y a qué es igual el área total de la ventana? Será el área del rectángulo, más el área de este semicírculo. Ahora tenemos que traducir a qué es igual el área del rectángulo. Sabemos que es base por altura. Pero observen un detalle en la ventana. Si este es el radio, este será el diámetro. Y el diámetro es 2R. Por lo tanto, la base de este rectángulo es 2R. Entonces, el área total del rectángulo va a ser base, que es 2R, por la altura, que es Y. Y el área de este semicírculo será la mitad del área de un círculo. El área de un círculo es pi r al cuadrado. Como es la mitad, será pi r cuadrado sobre 2. ¿Qué vemos aquí? Que hay una función de dos variables independientes. ¿Cuáles son las dos variables independientes? R y Y. ¿Qué debemos hacer? Convertir esta ecuación o esta función que sea de una sola variable independiente. Como me están pidiendo por las medidas del radio, yo puedo expresar a Y en función de R. ¿De dónde vamos a obtener ese valor? Pues sabemos que la longitud, el perímetro de esta ventana nos lo dan. ¿Y a qué es igual el perímetro? Al contorno, a la suma de los lados de la periferia. ¿A qué es igual el perímetro? A 2R, que es la base, este valor de aquí a acá, más 2Y, porque Y por aquí y Y por acá son 2Y, más la semilongitud de esta semicircunferencia. La longitud de esta semicircunferencia. Como la longitud de una circunferencia es 2πr, la longitud de la semicircunferencia será πr. En resumen, el perímetro queda 2R
más 2y más pi r. Aquí, y esto es igual a 32. Despejamos y en función de r. Al despejar y en función de r, nos queda 32 menos 2r menos pi r sobre 2. Reemplazamos este valor lo reemplazamos aquí en esta ecuación, que podemos llamar la ecuación 1. Al reemplazar el valor y, reemplazar el valor y aquí en esta ecuación quedaría 2r por y, que es, toma el valor este que está indicado acá, más pi r cuadrado sobre 2. Al sustituir, estos dos se cancelan y queda r por 32 menos 2r menos pi r, que cuando se aplica la propiedad distributiva, rompiendo paréntesis, queda 32r menos 2r cuadrado menos pi r2 más pi r2 sobre 2. Al hacer las simplificaciones del caso, nos queda que AR es igual a 32r menos 2r2 menos pi r cuadrado sobre 2. Ahora ya tenemos aquí una función de una sola variable y podemos, de aquí en adelante se convierte el problema en un ejercicio, es decir, calcular los puntos críticos, calcular la primera, los extremos relativos, ya sea a través de la primera o segunda derivada del criterio, etc. Entonces, derivando, al derivar 32r me queda 32, estoy derivando con respecto a r, menos 4r menos 2 pi r sobre 2, los dos se cancelan y queda pi r. Si yo derivo nuevamente esta ecuación, nos queda la derivada de una constante que es 0, la derivada de menos 4r que es menos 4 y la derivada de menos pi r que es menos pi. O sea, nos queda que la segunda derivada es una constante para todo r, independientemente del valor que tenga r, siempre me va a dar menos 4 menos pi, lo cual nos está indicando que la segunda derivada es negativa y por lo tanto cualquier punto crítico obtenido al reemplazarlo siempre me va a dar negativo, lo cual me va a desarrollar un valor máximo de la función. Entonces, si A' de r vale 0, sí, voy a hallar los puntos críticos en esta ecuación, A' de r. Entonces 32 menos 4r menos pi r va a ser igual a 0, por lo tanto 32 va a ser igual a 4r más pi r. Factorizando r aquí quedaría r, factor común de 4 más pi. Y al despejar r nos queda 32 sobre 4 más pi. Cuando yo reemplace este valor de r, la segunda derivada, ¿qué me va a dar? Un valor negativo que ya sabemos que va a ser un máximo relativo. Como a mí me están pidiendo cuáles son, si el perímetro es de 30, cuánto debe medir el radio del semicírculo y la altura, ya tenemos el radio, ahora vamos allá a la altura. Trasladamos este valor acá a la ecuación. Como yo tengo un valor de y en función de r que es 32, aquí está y igual a 32 menos 2r menos pi r sobre 2. Reemplazamos, yo puedo factorizar aquí r, factor común de 2 más pi, y al reemplazar el valor de r obtenido, que es 32 más 4 más pi, se produce una fracción que al sustituirlo y hacer los cálculos necesarios nos va a dar 16 por 4 menos 2 sobre 4 más pi, lo cual 4 menos 2 es 2, 16 por 2, 32 sobre 4 más pi, el mismo valor de r. ¿Qué conclusión podemos sacar entonces? Que por la ventana para que la ventana entre la mayor cantidad de luz, se requiere que el radio y la altura de la ventana sean iguales. ¿Y sean iguales a cuánto? A 32 sobre 4 más pi. De esta manera hemos realizado tres modelos de problemas relacionados con los máximos y mínimos. Le va a servir de mucho, le va a servir de modelo para que ustedes puedan realizar los ejercicios que están propuestos. Bueno, estimados jóvenes, con este problema concluimos la labor
que nos competía y nos sigue compitiendo en el sentido de transmitir virtualmente lo que no podemos hacer en estos momentos a causa de la pandemia que nos azota del coronavirus. Pero creo que con esta herramienta, la herramienta tecnológica que nos brinda la modernidad, he podido desde el sitio donde nos encontramos recluidos, descansando, protegiéndonos, poder llevar a ustedes este mensaje para que les sirva de mucha utilidad, y espero que tanto los ejercicios que tienen para el taller como el próximo examen final les sean de mucha utilidad. Muchas gracias, jóvenes, y Dios los bendiga, Dios nos proteja, Dios nos cuide y éxitos en el próximo examen que van a realizar. Muchas gracias.